Romanos 11, del 25 al 36. Leemos, dice, leamos de forma alternada. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos, hermano. Señor Padre nuestro, estamos ante ti reconociendo que dependemos exclusivamente de ti y rogamos tu bendición para que tu palabra sea de gran bendición y de gran provecho para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hace un par de semanas ya venimos hablando del tema de Israel. Y como comenté la semana pasada, mucha gente pone atención a las noticias cuando sucede algo en Israel, como si eso fuese una señal del fin de los tiempos. Pero la verdad, el que se provocan conflictos bélicos en torno a la nación de Israel no necesariamente es una señal del fin de los tiempos. Hay otras señales del fin de los tiempos. Es cierto que en Mateo 24 dice, cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, saber que esto está cerca a las puertas. Más en el contexto que está hablando Mateo 24 se refiere a un contexto universal de conflictos en todo el mundo, no un conflicto localizado en cierto punto del planeta, como es el caso de Israel. Así que el que escuchemos de conflicto en Israel, eso ha ocurrido durante toda la historia. Esa nación ha estado en conflicto siempre. Así que hay un conflicto bélico en Israel no necesariamente apunta a la cercanía de la venida de Jesucristo. Hay otras señales que acompañan ciertamente a la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, que el Evangelio sea predicado en todo lugar del mundo, en todas las naciones, una gran apostasía, el levantamiento del hombre de pecado. Hay otras señales que en otras ocasiones hemos estudiado, pero un conflicto bélico en Israel en sí mismo no nos dice mucho. Ahora, en la mentalidad evangélica es muy común asociar a Israel como pueblo de Dios, pero ya expliqué la semana pasada que eso es producto de la teología dispensacional que surge a mediados del siglo XIX. Desde la teología reformada eso jamás ha sido así, puesto que desde la teología reformada tenemos muy claro que el pueblo de Dios es la iglesia, no es la nación de Israel. Es cierto que en el tiempo del Antiguo Testamento el pueblo de Dios tenía el nombre de Israel, pero en el tiempo a partir de la venida de Cristo, la iglesia es la continuación de Israel del Antiguo Testamento. Por eso Pablo le dice a los Gálatas que ustedes son el Israel de Dios. Es decir, en un sentido espiritual, la iglesia es el Israel de Dios, es el pueblo de Dios. No somos judíos de raza, pero por medio de la fe en Jesucristo estamos bajo la bendición de Abraham, somos parte del pacto que Dios hizo con Abraham, de que tú y tus descendientes serán mi pueblo. Nosotros, al tener fe en Jesucristo, aunque no seamos judíos, somos el pueblo de Dios. Somos nación santa, real sacerdocio, como dice el apóstol Pedro.
Así que no crean eso cuando escuchen que Israel es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia constituida por todos los creyentes en Jesucristo, sean judíos, sean gentiles, sea quien sea. El requisito para ser pueblo de Dios es poner la fe en Jesucristo. Si los judíos no han puesto su fe en Jesucristo, no son pueblo de Dios. Ahora, ¿qué nos habla este trozo bíblico que hemos leído? ¿Cómo aterrizamos acá? Vemos que lleva 3 capítulos, Pablo hablando, capítulo 9, 10 y 11, hablando de la nación de Israel. Y cuando ocupa en estos capítulos la palabra Israel, no se está refiriendo a Israel espiritual, al pueblo de Dios, a la iglesia, sino que está refiriéndose, sí, literalmente, a la nación judía. Hay que ir un poco más atrás, cuando empieza con este tema. Capítulo 9. Los primeros 3 versículos del capítulo 9, él plantea una pregunta. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo está confesando que tiene un gran dolor en su corazón a causa de sus compatriotas, de sus familiares que no han recibido a Jesucristo, sino que han endurecido su corazón y han rechazado a Cristo. Dice Pablo que siente un fuerte dolor en su corazón por eso. No es tan difícil entender ese dolor de Pablo, porque todos nosotros tenemos familiares, parientes cercanos, amigos que no conocen al Señor, y eso provoca un dolor en nuestro corazón. Por este dolor también lo experimentaba Pablo en relación a sus compatriotas, a sus parientes. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermano, si tenemos muchos parientes y que no conocen al Señor? ¿Tenemos que compartir el Evangelio? Claro que sí, y además orar por ellos. Miren la actitud que toma Pablo. Exactamente un capítulo después, nuevamente, parte del capítulo 10 con una nueva pregunta respecto al mismo tema. Dice el capítulo 10, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, al comienzo del capítulo 9 confiesa que tiene un gran dolor por su nación, porque han rechazado al Cristo de Dios. Y al comienzo del capítulo 10 dice que ora por ello. Dice, ciertamente mi oración, mi anhelo por Israel es para salvación. Y reitero, acá la palabra Israel sí está siendo usada para referirse a la nación judía. Dice Pablo que ora por la conversión de sus parientes judíos. Así también nosotros tenemos que orar por la conversión de nuestros parientes que no conocen al Señor. Tenemos que sentir ese dolor, como lo sentía Pablo, y orar por ellos y hablarles de Cristo. Hay veces que las familiares se cierran mucho su corazón, presentan un rechazo, pero no dejemos de orar por ellos, que cualquier día el Señor puede tocar sus corazones. Y luego en el capítulo 11, ya no en el versículo 1, sino que particularmente en el versículo 11 vemos una respuesta a Pablo acerca de su oración de conversión por Israel. Dice el versículo 11 del capítulo 11, dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a hacerlos. Y el versículo 2 dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Aquí nos da a entender que la nación judía tendrá una restauración en el futuro, una restauración que en el tiempo de Pablo él todavía no veía, pero oraba por esa restauración. Ahora, el mal entendimiento de la teología dispensacional es asimilar que esta restauración es de carácter político. Por ejemplo, ellos dicen, Israel fue restaurado en 1948 cuando se constituyó como nación. Pero la verdad, el texto bíblico no está hablando de una restauración política, está hablando de una restauración espiritual. ¿Y qué sería para la nación de Israel incrédula que rechaza a Cristo? ¿Qué sería una restauración espiritual para ellos? Sería volverse a Jesucristo, reconocer a este Jesús que han rechazado por más de 2000 años, reconocerlo como el Señor y Salvador. Esa sería la restauración por la cual está orando Pablo por su pueblo. Dice, oro por salvación. No dice oro por restauración política,
Porque en el tiempo de Pablo ya no existía Israel como nación, había sido invadido por los romanos, eran esclavos de los romanos, pagaban tributo a los romanos, no tenían libertad. Y Pablo no está orando, oro para que Israel nuevamente sea una nación poderosa, con un ejército poderoso, con un rey fuerte. No, él está orando para salvación. Por lo tanto, la restauración viene por ese lado, para la salvación. Es una restauración espiritual. Y volviendo al texto que leímos, el 11:25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿A qué se refiere con este misterio? Se refiere a lo que venía hablando, que Israel había sido endurecido espiritualmente. Si bien es cierto que desde la venida de Jesucristo hasta el día de hoy, en toda la época, durante toda la historia, siempre ha habido un grupo reducido de judíos que han reconocido a Jesucristo como su Señor, pero siempre ha sido, como el propio Pablo menciona, un remanente pequeño, un grupo muy pequeño, pero la mayoría de ellos tiene una actitud endurecida hacia Jesucristo. Ese es el misterio al cual Pablo se refiere. Aquí hay algo misterioso, algo extraño. Dice, ¿por qué este pueblo se ha endurecido contra el Señor? Siendo que durante toda la historia Dios trató con ellos desde Abraham en adelante. Les envió profetas, levantó reyes, sacerdotes. ¿Por qué ahora han endurecido su corazón contra Dios? Esto es un misterio, dice Pablo. Y dice Pablo, tengan en cuenta esto para que ustedes no caigan en arrogancia. Como hablamos la semana pasada, no tenemos que ver con arrogancia a los judíos porque rechazan a Cristo. Y así tampoco se puede ver con arrogancia a cualquier persona que hasta el día de hoy rechaza a Cristo. Porque nosotros vinimos a Cristo solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Así que dice Pablo, tengan en cuenta este misterio para que ustedes no sean arrogantes respecto a ustedes mismos, dice. No ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí revela Pablo algo y se viene a aclarar este misterio. Está diciendo que el endurecimiento que existe en la nación de Israel no es para siempre. Este endurecimiento espiritual llegará a su fin. Y aquí dice cuándo llegará a su fin: cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Y ahí tenemos tarea de entender qué significa la plenitud de los gentiles. Yo hace algunos años trabajaba en Santiago en un colegio, y el colegio tenía un cupo de alumnos, por ejemplo, 500 alumnos era la capacidad máxima del colegio. Obviamente el director, los dueños del colegio siempre querían que tuviésemos los 500 alumnos. No siempre llegábamos a los 500 alumnos, pero el último año que tuve me acuerdo que tempranamente llegamos a ese número, 500 alumnos, y ahí decíamos, hemos alcanzado la plenitud de nuestra capacidad, estamos plenos. Por lo tanto, la palabra plenitud apunta a un número. Como en el colegio, 500 alumnos era su plenitud, acá Pablo habla, los gentiles entrarán en su plenitud. ¿A qué apunta la plenitud de los gentiles? Lo que está diciendo Pablo es que Dios tiene un número de elegidos entre los gentiles. Ese número, obviamente, lo conoce solamente Dios, nadie más lo conoce. Dios sabe cuántos gentiles han de salvarse. Desde el principio del ministerio de Cristo hasta el final de la historia, hasta la segunda venida de Cristo, solamente Dios sabe cuántos son los elegidos de Él, que Él va a llamar a salvación. Cuando el último gentil del listado de los elegidos de Dios venga a Cristo, en ese momento entra la plenitud de los gentiles. Y cuando eso haya ocurrido, Dios terminará con el endurecimiento de Israel. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cuánto tiempo antes? No lo sabemos. Podemos inferir que será poco tiempo antes de la segunda venida, porque el propio Mateo 24, cual cité recién, dice que Cristo no vendrá sin que antes el Evangelio haya sido predicado a todas las naciones. Por lo tanto, cuando el Evangelio se haya sido predicado a todas las naciones y el último gentil elegido de Dios haya creído, Dios quitará el endurecimiento de Israel. Así que es un tiempo todavía futuro. ¿Cuánto falta para eso? Solamente Dios lo sabe, nadie más. Y el versículo 26 dice, y luego todo Israel será salvo. Es decir, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Es decir, se termina el endurecimiento de Israel, un endurecimiento espiritual hacia Cristo. Ahora, ¿qué significa la frase todo Israel será salvo? Han habido
muchas opiniones a través de la historia respecto de cómo interpretar esta frase, todo Israel será salvo. Juan Calvino decía que esta expresión, todo Israel, se refiere a todos los elegidos de Dios durante toda la historia, tanto judíos como gentiles, es decir, la iglesia completa. Esa era la opinión de él. Más adelante, ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX, un teólogo reformado llamado Anthony Hoekema cambia un poco la interpretación de Calvino y dice, ciertamente la expresión todo Israel se refiere a todos los elegidos de la historia, pero de origen judío. Por lo tanto, dice Hoekema, todos los judíos elegidos para salvación durante toda la historia representan todo Israel. El problema con esa interpretación que sería lo mismo afirmar que el remanente de Israel sería salvo. Es decir, un grupo de judíos han sido salvos durante toda la historia, pero no la mayoría de ellos. Entonces, ¿qué hacemos con ese Israel endurecido? Y el texto dice que ese Israel endurecido, el que será salvo. Por lo tanto, los teólogos más contemporáneos de la línea reformada han sostenido lo siguiente, que en un periodo anterior a la segunda venida de Cristo habrá un gran avivamiento en medio de los judíos, donde los judíos se convertirán en masa a Jesucristo. Y eso sería el fin del endurecimiento de Israel, que una gran porción, la mayoría de los judíos, reconocerán a Jesucristo como su Salvador. Y esa es la interpretación más coherente respecto al contexto del libro de Romanos, que durante un tiempo de la historia, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, Dios provocará la conversión en masa de los judíos. Ahora, todo Israel se refiere al 100% de los judíos? Lo más seguro es que no. Nosotros, en nuestro lenguaje habitual, utilizamos expresiones como todo el mundo. Por ejemplo, a ver, ¿qué se me puede ocurrir ahora? En invierno, hay muchos hermanos de nuestra iglesia enfermos, resfriados. Y uno puede decir, todo el mundo está resfriado, todo el mundo está enfermo en la iglesia. Pero esa expresión, todo el mundo, ¿se refiere al 100% de los hermanos de la iglesia? No, se refiere a que hay muchos hermanos enfermos. Por lo tanto, la expresión todo Israel quiere decir que muchos judíos serán restaurados espiritualmente, es decir, muchos judíos se convertirán a Jesucristo antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo antes? No lo dice el texto, pero sí sabemos que ocurrirá antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde el punto de vista dispensacionalista, ellos como dicen, Dios tiene dos programas de salvación diferentes, uno para los gentiles y otro para los judíos. Por lo tanto, Dios cuando se lleva a los gentiles, Dios aplicará su plan de salvación para los judíos. Pero eso es incoherente con lo que dicen las Escrituras, puesto que Dios ha establecido un solo método para que todo ser humano, sea judío o gentil, sea salvo. Y es por medio de la fe en Jesucristo, que viene por la predicación del Evangelio. Cuando una persona, ya sea judía o gentil, se le predica el Evangelio y él cree de corazón el mensaje, es salvo. Así que hay un solo método de salvación que Dios aplica con todas las personas sin distinción, que es la predicación del Evangelio. Por lo tanto, ¿de qué forma los judíos se convertirán a Cristo? Por medio de escuchar la predicación del Evangelio. No hay otro método. Más adelante, el versículo 28, vemos lo siguiente. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros. ¿De quién está hablando? Está hablando de los judíos, de la nación de Israel. Dice, son enemigos por causa del Evangelio. Son enemigos de Dios. En este momento los judíos incrédulos son enemigos de Dios. Muy lejos de ser pueblo de Dios, son enemigos de Dios, al igual que toda persona que no cree en Jesucristo es enemigo de Dios. Todo ser humano tiene una relación con Dios. Esa relación puede ser de enemistad, o puede ser una relación reconciliada, de amistad, de paz. Como dice Romanos 5:1, que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por medio de la fe en Jesucristo nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Antes de eso éramos enemigos de Dios, aborrecedores de Dios, pero por medio de la conversión a Jesucristo, hemos sido constituidos hijos de Dios, tenemos una relación de amor de padre e hijo con Dios, hemos sido reconciliados con Dios. Eso mismo acontecerá con los judíos cuando se conviertan a Jesucristo. Antes de eso son enemigos del Evangelio, como dice acá el texto.
Pero ojo, dice, en cuanto a la elección, son amados a causa de los padres. ¿A qué se refiere esto? Genéticamente, por la descendencia sanguínea, el pueblo de Israel son descendientes de los padres, es decir, de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios le hizo una promesa a Abraham, le dijo: tú y tus descendientes serán mi pueblo, y en ellos serán bendecidas todas las familias de la tierra. Sabemos que esa bendición alcanzó a nosotros por medio de Jesucristo, que no siendo parte del pueblo original de Dios, por medio de la fe, fuimos hechos herederos. Pero también había una promesa para los descendientes físicos de Abraham, que serían pueblo de Dios. Y en este momento los judíos no son pueblo de Dios. Pero dice acá el texto que Dios no olvida esa promesa. Estoy parafraseando. No olvida la promesa que le hizo a los padres, que le hizo a Abraham, que sus descendientes serían pueblo de él. Pero sin embargo, los descendientes físicos de Abraham están endurecidos hacia Cristo, están endurecidos al Evangelio. Por lo tanto, Dios no olvida que hizo esa promesa. Por eso dice, son amados a causa de la elección por causa de los padres. Es decir, Dios sabe que hay una promesa hecha a Abraham que en este momento no se está cumpliendo a sus descendientes físicos. Y luego dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Muchas veces mal utilizamos este versículo. Decir, hermano, si Dios te dio un don, aunque tú estés descarriado, alejado de Dios, Dios no te quita el don. Bueno, no dice eso el texto, no apunta a ese tema el texto. El texto lo que apunta a que Dios cumplirá la promesa que le hizo a Abraham en Génesis capítulo 17. Cuando le dice, tú y tus descendientes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso es lo que está diciendo con que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Apunta a que Dios cumplirá su promesa a Abraham, que en algún día sus descendientes físicos volverían a ser pueblo de Dios. Y eso ocurrirá por medio de la conversión masiva de judíos a Jesucristo. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, Dios no revoca esa promesa que le hizo a Abraham. Esa promesa sigue vigente. Esa promesa se cumple en nosotros por medio de la fe en Jesucristo. Y se cumplirá esa promesa en los descendientes físicos de Abraham. ¿De qué forma? Por medio de la fe en Jesucristo. Recuerden que en los capítulos anteriores Pablo había dicho que Dios provocará a celos a Israel por causa de lo que Dios hace en los gentiles. Hasta el día de hoy no podemos decir que los judíos tienen celos o envidia de nosotros, de los cristianos. No, pero llegará un momento cuando el Evangelio sea predicado para testimonio a todas las naciones, cuando los judíos vean lo que Dios está haciendo en medio de los gentiles en todo el mundo, ahí serán provocados a celos y reaccionarán y será quitada esa dureza. Así que cuando el Evangelio esté siendo predicado ampliamente en todo el mundo, incluso en Israel, muchos se convertirán a Jesucristo. Pero el método es el mismo. Predicación del Evangelio, fe en Jesucristo. Recuerden lo que dice el propio Pablo en el capítulo 10. Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si nadie los envía? Y dice, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, dice la Reina Valera, pero las mejores versiones dicen, la mejor traducción es, viene por el oír la palabra de Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Por el oír el Evangelio de Jesucristo viene la fe salvadora. Cuando el Evangelio esté siendo predicado en todas las naciones, incluso en Israel, reaccionarán los judíos y se convertirán a Jesucristo por causa de oír el Evangelio con fe. Y esa es la restauración de Israel de la cual está hablando el apóstol Pablo. Después de hablar todo esto, Pablo dice, qué extraño, ¿por qué Dios obra de esta forma? ¿Por qué Dios permite que su pueblo, que era descendiente de Abraham, ha estado endurecido por tanto tiempo? ¿Por qué Dios obra de esa forma? Sin lugar a dudas, en su confusión mental probablemente, Pablo termina alabando a Dios. Dice el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio al primero para que le fuese recompensado? O sea, Pablo dice, qué misterioso es esto.
Pero qué grande es Dios, qué grande y profundo son los misterios de Dios. Obviamente esta alabanza que pronuncia Pablo no la vamos a aplicar solamente a este misterio. Todos los misterios de Dios son mucho más profundos de lo que nuestra mente puede entender. Hay misterios tremendos en la palabra de Dios. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad es un misterio. ¿En qué sentido? Que la Biblia revela que Dios es uno y también revela que subsisten tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es algo que es muy difícil de entender con la mente. Es imposible que nuestra mente pequeña, humana, limitada, comprenda todos los misterios de un Dios infinito. Así que no nos queda más que alabar junto con Pablo: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Y esto lo aplicamos no solamente a las doctrinas bíblicas. En nuestras vidas personales hay situaciones misteriosas, difíciles de entender. ¿Por qué de repente un hombre que era tremendo siervo de Dios muere a temprana edad? Y vemos personas muy malvadas, enemigas de Dios, que viven una larga vida y en prosperidad económica. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios hace eso? No lo sabemos. Pero cuando nos vemos turbados, podemos clamar junto a Pablo: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O cuando nos cuestionamos: ¿por qué, si Dios es todopoderoso, lleno de misericordia, por qué no eligió a todos los seres humanos para salvación? No lo sabemos, pero eso no es impedimento para alabar a Dios. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? En el fondo, ¿quién le dijo a Dios cómo tenía que actuar? ¿Quién le dijo a Dios que tenía que hacer así y así? Nadie. Dios es soberano, es absoluto, y nosotros por tanto le alabamos. Nos vemos sorprendidos por los misterios de Dios, cómo Dios creó el universo, cómo Dios permite que los planetas giren en torno al Sol, cómo Dios permite que las galaxias funcionen de cierta forma y no hay un caos en el universo. Es Dios quien controla el universo, por lo tanto lo alabamos. ¿Quién le dijo al primero para que le fuese recompensado? No. Dios es un ser absoluto, todopoderoso, que tiene vida en sí mismo. Solamente Dios es eterno por sí mismo. Nadie tiene vida eterna por sí mismo. Sí, nosotros tenemos vida eterna porque Dios nos concede como un don, pero es algo que procede de Dios. Pero en sí mismo, solamente Dios es eterno. Nada es eterno. Todo es pasajero. Nuestras enfermedades son pasajeras. Bueno, alguien puede decir: yo voy a estar enfermo toda la vida hasta que me muera. Sí, pero ahí cuando tú mueres termina tu enfermedad. Nada es eterno. Las crisis económicas duran un tiempo. Los desastres naturales duran un tiempo. Solamente Dios es eterno, y de ahí Pablo termina alabando a Dios. ¿Quién es como Dios? Dios es único. Insondables son sus caminos e inescrutables sus caminos. Para aquellos que quieren conocer mejor a Dios, que estudian teología, que buscan libros, se van a dar cuenta que hay doctrinas que son muy difíciles de entender en la Escritura. Bueno, cuando se encuentren con eso, adoren a Dios, como está haciendo acá Pablo, adorando a este Dios que es rico en sabiduría y ciencia en conocimiento. No hay nadie como Dios. Y termina acá Pablo diciendo: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea gloria por los siglos. Amén. La nación de Israel es del Señor, es para Él y para Él. Nosotros, como iglesia, somos de Él, por Él y para Él. Tú, hermano, eres de Dios, le perteneces a Dios, eres por Él que vives y eres para Él que vives. Tu vida le pertenece a Dios. Si hay circunstancias difíciles en tu vida que te perturban, que no entiende por qué te sucede esto otro, que no entiende por qué te echaron del trabajo, que no entiende por qué no resultó tu matrimonio tal vez, pues recuerda, tu vida le pertenece a Dios. Tú le perteneces a Dios. Tu vida es de Él y para Él. Por lo tanto, tú vives para Él. Por lo tanto, cuando te veas confundido, decir: no entiendo qué me sucede, pero mi vida le pertenece a Dios. Mi vida le pertenece a Él y Él sabe lo que hace. En el contexto de Pablo, bien podríamos decir: los judíos, el pueblo, la nación de Israel, le pertenece a Dios, al igual que todas las naciones le pertenecen al Señor. Y Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace con esta iglesia. Esta iglesia no le pertenece ni a un pastor ni a un consistorio. Esta iglesia le pertenece a Dios. La iglesia es de Dios, es propiedad de Dios, y Él hace como quiere con lo suyo. Así que tomemos conciencia de eso, hermanos. Somos de Él.
Por Él vivimos, dependemos exclusivamente de Él. Y para Él vivimos. Nuestra vida es para Dios. Por eso Pablo dice a los Corintios que todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Todo lo que tú hagas, hermano, en tus estudios, en tu trabajo, en tu familia, hazlo para la gloria de Dios, porque tú te debes a Él, exclusivamente a Él. Así que, hermano, yo no sé si tú estás muy contento, o triste o confundido. Sea como sea, tu vida le pertenece a Dios y alaba a Dios porque es así, porque tú estás en sus manos y dependes de Él y solamente de Él. Que Dios te bendiga, hermano. Ponte en pie, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias por recordarnos que nuestras vidas están en tus manos. Hay muchas situaciones en nuestra vida que no nos gustan cómo ocurren, que no entendemos por qué fue de esta forma y no de otra. Pero gracias por recordarnos que nuestra vida te pertenece a ti. Gracias, Señor, porque es así. Gracias porque tú, siendo un Dios poderoso y bondadoso, tienes en tus manos nuestras vidas. Gracias porque esta iglesia está en tus manos, Padre, porque este país está en tus manos. Te alabamos y te glorificamos. No hay nadie como tú, nadie es poderoso e incomprensible como tú. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.